¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les saluda de nuevo el pastor Rodrigo Azofeifa de la iglesia Real Connection Church. Como todos los miércoles, hoy estamos teniendo nuestro estudio bíblico y esta tarde vamos a hablar sobre el tema de proclamar la palabra de Dios de una manera eficiente. No quisiera iniciar sin antes orar al Señor para que Él esté con nosotros y a la vez honrar las peticiones que muchos de ustedes me han hecho a través de estos días. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que vamos a compartir. Oramos, Señor, por aquellas personas que han estado pidiendo intercesión por ellas, Señor, aquellas que están enfermas, las que están sin trabajo, las que están en necesidades previas, Señor. Te pedimos por ellos hoy, Señor, que tú resuelvas cada necesidad de acuerdo a tu grandeza y de acuerdo a tu riqueza, Señor. Que la palabra que hoy vamos a compartir también sea de bendición para cada uno de los que la van a estar escuchando y para aquellos que van a compartir este video también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los pasajes bíblicos más famosos cuando estamos hablando de evangelismo es aquel que se encuentra en Mateo 28, del versículo 19 al 20, que históricamente se ha conocido como la Gran Comisión. En este versículo bíblico, el Señor Jesucristo le dice a sus 12 discípulos que la autoridad, Él ha sido investido por la autoridad del Padre y que el Padre Celestial le ha delegado a Él una autoridad especial para proclamar la palabra del Señor y que ahora Él delega esta autoridad a ellos, sus discípulos. Y en el versículo, y en estos versículos, Él dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a ellos todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y le hace una promesa después de esta indicación, dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Así que el Señor empodera a la iglesia, empodera a sus discípulos para proclamar la palabra del Señor. Pero aún ahí, en ese momento, aún ahí cuando están en el monte y en el monte donde ocurre la asunción de Cristo, todavía no han sido comisionados, pero aún no ha sido dado el poder completo a los discípulos para que prediquen con eficiencia, para que prediquen con autoridad, sino que esto va a ocurrir más adelante, cuando Jesucristo en el capítulo 1 de el libro de los Hechos, continuando con este bello pasaje, Lucas nos recuerda que Jesucristo les dijo que esperaran que iban a recibir al Espíritu Santo de Dios, con el cual iban a recibir poder para ser testigos de Jesús, para ser testigos del Evangelio, para ser testigos del ministerio de Cristo, y entonces recibirían poder para predicar la palabra del Señor. Más adelante vemos en el libro de los Hechos como en el capítulo 2 precisamente estos discípulos esperan esa venida del Espíritu Santo en lo que se ha conocido como el aposento alto. Y en el capítulo 2 reseña que los discípulos con un gran estruendo, como un gran relámpago, un gran ruido, cae sobre el lugar donde ellos están reunidos, el Espíritu Santo, y ellos empiezan a hablar en diferentes idiomas las maravillas del Señor. Y creo que esto es muy importante que nosotros lo recalquemos, porque los discípulos, estos 120 que estaban ahí en el aposento alto, dice el libro de los Hechos que empezaron a proclamar las maravillas de Dios en diferentes idiomas, idiomas que las personas que estaban escuchándolo podían entender. Esto me recuerda algo muy importante, que la palabra de Dios debe ser predicada, sí, pero debe ser predicada de una manera entendible, de una manera fácil de entender, de una manera que ayude a las personas que lo escuchan a entender realmente qué es lo que Dios quiere para sus vidas.
la palabra del Señor en el Evangelio, dice en Colosenses capítulo 4 y del versículo 2 al 6. Y esta carta a Colosenses la escribe el apóstol Pablo. Y Pablo dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Pero hay algo muy importante, porque el versículo 4 es uno de los que quiero hacer resaltar en esta tarde, dice el 4. Oren para que yo anuncie con claridad cómo debo hacerlo. Compórtense compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Creo que este versículo bíblico o esta porción bíblica contiene las herramientas necesarias para que una persona pueda compartir el Evangelio del Señor con eficiencia. Y vamos a ir paso a paso en estos cuatro versículos y vamos a irlos analizando paso a paso. Creo que la primera forma en que nosotros nos ejercitamos, nos capacitamos para predicar la palabra de Dios con éxito, con eficiencia, es la recomendación que hace el apóstol Pablo en el versículo 2. En el versículo 2 dice, dedíquense a la oración y perseveren en ella con agradecimiento. Así que la oración es básica. La oración es básica para la vida del cristiano, porque es en la oración donde nosotros nos comunicamos con el Padre, donde le hacemos saber nuestras necesidades, donde le hacemos saber a Él también nuestro agradecimiento por su llamado. En la oración nosotros pedimos consejo a Dios, consejo que después Él nos contesta a través ya sea de su palabra escrita, la Biblia, o a través de la predicación de una persona llamada por Dios a proclamar su evangelio y que habla y toca realmente a nuestro corazón. O también Dios nos contesta de una manera directa a través del estudio bíblico. Así que es importante que oremos. Oremos sin cesar. Son otras de las recomendaciones que el apóstol Pablo nos hace en Tesalonicenses capítulo 5. Así que Cristo oró constantemente cuando él estaba cansado, cuando él estaba agobiado, cuando iba a tomar una decisión importante. Él siempre dedicó tiempo para orar. Así que yo siempre he dicho, si Cristo, siendo el Hijo de Dios, nos modeló a nosotros la importancia de la oración, creo que nosotros no deberíamos de pasar por alto esa recomendación y deberíamos dedicar cada día un momento en nuestro día diario, en nuestro diario vivir, un momento para la oración y la reflexión. Porque en estos días vivimos tan ocupados, vivimos tan ajetreados, caminando de un lado para otro, moviéndonos constantemente con diferentes actividades, que nos queda poco tiempo para reflexionar y para orar y pensar en lo que el Señor nos quiere decir a nosotros cada día. Así que mi recomendación número 1 para predicar la palabra de Dios es dedicar tiempo a la oración. Meditar en la palabra de Dios, estudiar esa palabra para así tener los elementos básicos para poder proclamarla. También en esta porción bíblica de Colosenses capítulo 4, el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 3, al mismo tiempo, intercedan por nosotros, a fin de que Dios nos abra la puerta para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Una cosa muy importante es reconocer las oportunidades que se nos presentan para compartir la palabra de Dios.
Recordemos el pasaje bíblico que hice mención al inicio de esta charla, y fue Hechos capítulo 1, versículo 8, que seríamos revestidos del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Esto nos recuerda a nosotros que una persona es testigo, es llamado a testificar solamente de algo del cual tiene conocimiento o de algo que presenció, de algo que leyó, pero que estuvo ahí la persona, estuvo presente, sucedió y estuvo ahí viéndolo. Y por eso puede hablar, por eso puede testificar con verdad. Entonces el Espíritu Santo hará en esto en nosotros para que estemos preparados, que en cualquier momento que vayamos a predicar, lo hagamos con el poder del Señor. Y por eso Pablo dice aquí que oremos y para que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra. Yo creo que cada vez que nosotros estemos orando, también le debemos de decir al Señor, Dios, el día de hoy, dame una oportunidad para compartir tu palabra con alguien. Ya sea que una palabra para que la persona pueda llegar a un arrepentimiento de sus pecados, o una palabra para dar a conocer las bondades de Dios, que Dios también fortalece, que Dios cuida, que Dios protege, que Dios ayuda a crecer, aún aquella persona que ya conoce a Cristo de antemano. Como miembros de la iglesia debemos de pedirle al Señor que nos dé la oportunidad siempre de proclamar su palabra, ya sea una palabra evangelística para alcanzar al no creyente o una palabra que edifique a aquel que ya le conoce. Así que Pablo ora para que esas oportunidades de predicación puedan abrirse. Pero él no para ahí, sino que en el versículo 4, Pablo habla específicamente cómo debe ser esta proclamación. Dice, oren para que yo lo anuncie, refiriéndose al mensaje de Cristo, para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Esto es muy importante, porque nosotros podemos predicar en un lenguaje que las personas no conocen. Por ejemplo, no podemos ir a hablar a una persona sencilla, con palabras muy elevadas. Debemos de buscar ese contexto donde la persona se encuentra para así predicar un mensaje que sea entendible. Sobre esto, un pasaje que realmente toca mi corazón y que en realidad ha marcado mi vida, y por eso el Señor me ha mostrado el camino de la enseñanza, porque este pasaje realmente me marcó, y es el de Nehemías capítulo 8 del versículo 10 al 14. Y esta porción bíblica de Nehemías nos recuerda cuando el sacerdote Esdras y sus ayudantes encontraron el libro de la ley. Y una vez en que la reconstrucción de los muros del templo se dio, Nehemías en un festejo grande leyó la palabra del Señor. Pero no solo la leyó, sino que los ayudantes de Esdras, que era el sacerdote y el escriba, él predicó la palabra del Señor, pero los ayudantes de Esdras estaban abajo, no en la plataforma donde Esdras estaba predicando, pero estaban abajo con el pueblo de Israel, explicándole a cada persona las escrituras para que las entendieran. Y dice la palabra del Señor que esta explicación de las escrituras que hicieron estas personas provocó que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus malos caminos. Primero provocó que hubiera un gran dolor, una gran tristeza por haber abandonado el camino del Señor, y eso los motivó a buscar la palabra del Señor. Y fue ahí donde Esdras le dijo, no se entristezcan, más bien alégrense, porque hoy han dado a conocer que necesitan de Dios, y Dios no está lejos, Dios perdona, Dios abre sus puertas para recogernos. Así que también en el versículo 4, regresando a Colosenses, Pablo pareciera que retoma esta enseñanza del libro de Nehemías, y él precisamente pide eso, que anuncie con claridad la palabra de Dios. Máxime que el apóstol Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo para anunciar el evangelio al pueblo gentil, un pueblo que no tenía conocimiento previo de quién era Jehová o de quién era su Hijo Jesucristo, ya que no era un pueblo judío, era un pueblo que no conocía al Señor, un pueblo extranjero.
Y Pablo tenía que llegar y presentar una doctrina completamente nueva para estas personas, llegar y presentar un material completamente desconocido para ellos. Por lo tanto, necesitaba presentarlo de una manera que todos entendieran. Buscando esta forma de presentar el ministerio, claro, incluso su equipo de trabajo, su equipo de voluntarios también reclutó personas que tuvieran características como las de él, personas capacitadas, educadas, personas que pudieran proclamar la palabra del Señor en diferentes idiomas, entre ellos Timoteo, que era griego, pero también tenía un padre romano, así que un padre griego, perdón. Así que podemos ver cómo estas dinámicas biculturales, bilingüísticas, fueron muy importantes para presentar la palabra del Señor de una manera en que todos la puedan entender. Así que oremos para que nosotros presentemos también la palabra de Dios en un lenguaje sencillo, fácil de entender. En esto, el ministerio en el cual yo me desenvuelvo es aquí en los Estados Unidos, mayormente entre la población hispana. Así que hay muchos hispanos de segunda y de tercera generación donde el español no es su primera lengua, sino su segunda lengua. Entonces, es importante también presentarles el mensaje del Señor en un lenguaje más fácil de entender. Por eso yo utilizo normalmente Biblias en una traducción más amigable, por ejemplo, la nueva traducción viviente, nueva traducción lenguaje actual, la nueva versión internacional, que son lenguajes más amigables para aquellos donde el español no es su primera lengua. Pero bueno, tratemos de utilizar palabras también que las personas puedan entender. Nada hacemos con utilizar, como decimos por ahí, palabras de domingo, palabras muy elevadas y las personas no van a entender lo que estamos diciendo. Así que, de acuerdo al contexto, de acuerdo a las personas que nos están escuchando, de acuerdo a la posibilidad que el Señor nos da, nosotros debemos de tomar también nuestro léxico, debe ser unas palabras que también sean de acorde a aquellas personas que nos están escuchando. Pero mira qué importante, así que vamos a unir aquí tres elementos importantes. Primero, Pablo habló de la oración. Segundo, estamos hablando del lenguaje que estamos utilizando para proclamar la palabra, que sea un lenguaje fácil de entender. Pero lo tercero tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio. De nada valen las muchas palabras si nuestros actos no están de acuerdo con nuestro mensaje. Así que en el versículo 5, regresando a Colosenses capítulo 4, Pablo dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Aquí lo que Pablo precisamente nos está diciendo es que nosotros vivamos de una manera agradable, de una manera que realmente represente el mensaje que nosotros estamos dando. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros que proclamamos la palabra del Señor a vivir en santidad. Vivir en santidad no es andar con una aureola dorada sobre la cabeza, tener alas de ángel o quizás incluso hasta caminar en una nube. En realidad, vivir una vida de santidad es tomar decisiones correctas, las decisiones que traen honor, gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Esto lo podemos discernir y descubrir solamente a través de la palabra de Dios, cuando ella nos está dando indicaciones de cómo nosotros debemos de vivir. Por ejemplo, la palabra del Señor nos dice que el que roba no robe más, que el que mienta no mienta. Pero también nos dice que el que sabe hacer el bien, que lo haga. Así que dar un buen testimonio es vivir realmente como Cristo quiere que nosotros vivamos, amando a los otros de una manera práctica y modelándolo en nuestra vida, siendo buenos esposos, tratando con respeto a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros hijos, tratando con dignidad a aquellas personas menos favorecidas, extendiendo la mano a aquellas que tienen necesidades especiales y también comportándonos de una manera
adecuada. Como dice Pablo, sabiamente y no como necios. Así que estos son 3 elementos que nosotros debemos de considerar a la hora de predicar la palabra para que sea una manera eficiente. Primero, orar. Orar para que Dios nos dé oportunidades. Como dice aquí en el versículo número 5, aprovechando cada momento oportuno, a tiempo y fuera de tiempo, dicen algunas otras versiones como la Reina Valera. Y también que nuestra conversación siempre sea amena. La palabra del Señor no es para discutir. La palabra de Dios no es para entrar en pleitos y en debates doctrinales con personas de diferentes religiones. La palabra del Señor y la predicación es para anunciar las buenas nuevas del Señor. Aquellas buenas nuevas de que hay esperanza, aquellas buenas nuevas de que hay perdón, aquellas buenas nuevas de que Dios quiere restablecer su comunión con la creación que Él tuvo, aquellas buenas nuevas de que Dios quiere perdonar y que Dios quiere restaurar las vidas de cada uno de nosotros, aquellas buenas nuevas de que Dios estará con nosotros cuando más nosotros lo necesitamos, aun cuando estemos pasando por momentos difíciles. Esas son las buenas nuevas, esas son las conversaciones amenas, no aquellas discusiones que no llevan a ningún lugar, aquellas discusiones donde buscan nada más imponer nuestra razón, aquellas razones donde buscan herir a las otras personas y hacerles pensar que solamente nosotros tenemos la razón. Ese no es el verdadero motivo por el cual nosotros debemos de predicar la palabra del Señor. La verdadera manera, el verdadero objetivo nuestro cuando predicamos la palabra del Señor es que las personas se vuelvan a Cristo, que las personas caminen hacia Dios, porque Dios los está esperando con los brazos abiertos. Dios los está esperando con brazos y corazón de misericordia, dispuesto a perdonar. Por eso nuestra conversación debe ser siempre amena, debe ser siempre positiva, debe ser siempre una conversación donde traiga bendición a aquellas personas que nos escuchen. La palabra del Señor dice que nosotros hablemos entre nosotros los santos con himnos, con salmos. Bueno, hablemos también con aquellas personas que no conocen a Cristo con palabras amables. ¿Sabe? La amabilidad es un fruto del Espíritu Santo. La Biblia dice que los frutos del Espíritu Santo son paz, amor, benignidad, amabilidad. Así que cuando nosotros prediquemos la palabra del Señor, demos a conocer ese fruto de Dios, que es la amabilidad. Así que hermanos, yo creo que con estos elementos que nos deja Colosenses capítulo 4, podemos dejar aquí las bases para una predicación eficaz. Un Cristo que entregó su vida por nosotros, un Dios que quiere restablecer su relación con nosotros. Y lo proclamaremos pidiéndole al Señor que nos dé oportunidades siempre de proclamar su palabra en oración, que estudiemos la palabra de Dios de tal manera que la podamos dar clara, concisa y fácil de entender, y que demos un buen testimonio que respalde mis palabras. Espero que este pequeño estudio haya sido de su agrado, y no solamente de su agrado, sino que haya sido especial para edificar su vida, que le haya dado unos elementos necesarios para que empiece la tarea de evangelizar. Recuerde que si evangelizas, si disipulas, el Señor estará contigo siempre. Que Dios te bendiga.